Bueno, hoy nos encontramos para ver la segunda parte de ecología, donde vamos a puntualizar en las relaciones que se pueden dar dentro de una comunidad. Para comenzar y recordar cómo lo que veníamos estudiando, primero que todo ubicarnos en este sector que es el cual le compete al estudio de la ecología y terminar de comprender, ¿sí?, que la ecología es una ciencia biológica que se dedica al estudio de las relaciones de los organismos entre sí y con el medio ambiente donde ellos se encuentran. Eh, es una ciencia también que siempre se va a ocupar de encontrar las explicaciones o las causas que llevan a que existan diferencias entre la abundancia y la distribución de las poblaciones. Recordar entonces que la ecología se va a centrar en el estudio de las poblaciones, de la comunidad y su relación con el ambiente, y lo que era una población, que es un conjunto de individuos que cohabitan en un mismo espacio, que estos individuos son de una misma especie y que no solo cohabitan en el mismo espacio, sino que también lo hacen en el mismo tiempo. Y esto es importante porque cuando analicemos situaciones a campo, cuando nos dirigamos a un establecimiento, ustedes tienen que tener una reseña de las poblaciones que existen y de los cambios que se pudieron suscitar de un año al otro dentro de las mismas. Por ejemplo, animales que ingresaron, animales que egresaron. Si estamos ante un establecimiento ganadero, animales que se egresaron por venta, animales que murieron, etcétera. Luego, tener en claro lo que es una comunidad. Ya cuando hablamos de una comunidad, hablamos del conjunto de las poblaciones. Y estas poblaciones comparten recursos disponibles, ¿sí? Y van a interactuar entre estas distintas poblaciones y con el ambiente también. En esta diapositiva podemos ver, por ejemplo, patos, hay un grupo de palomas, tenemos la población vegetal, etcétera. Aquí podemos ver una comunidad en el medio acuático donde vemos varias especies de peces, o bien en una selva, una comunidad donde vemos distintas poblaciones de eh, flamencos, patos, cebras, jirafas, etc. Entonces recordar que la comunidad es el conjunto de más de una población que interactúan entre sí y con el medio donde ellas habitan. Para analizar la estructura de una comunidad es muy importante que nosotros conozcamos primero el número de las poblaciones que existen, ¿no? Y de las diferentes especies que forman esa comunidad. La abundancia relativa de cada población, es decir, el número de animales que contamos en cada población y también las categorías, eso ustedes ya lo visualizaron en Ecología 1, donde vieron la importancia de los nacimientos, de las muertes y que todo eso tiene relación con las propiedades emergentes de las poblaciones. Y también las relaciones que se establecen entre estas poblaciones, que es lo que nosotros vamos a puntualizar en este espacio. Entonces, por último, recordar que el funcionamiento y la estructura de una comunidad depende de las interacciones que se den entre ellas, entre las distintas poblaciones que la forman. Así, en una comunidad vamos a tener dos tipos de relaciones, las relaciones interespecíficas y las relaciones intraespecíficas. Como podemos ver aquí, las relaciones intraespecíficas son las que se dan dentro de una misma especie. Son relaciones características de una misma población, mientras que las relaciones interespecíficas, como vemos acá, son las relaciones inter significa entre especies diferentes, entre poblaciones diferentes. Entonces son las relaciones que se dan entre especies que habitan en una comunidad. Dentro de las relaciones intraespecíficas, es decir, dentro de la misma especie, tenemos reproducción, escalafón social, división de trabajo, protección, competencia.
Cuando hablamos de reproducción, todos conocemos muy bien que existe en determinadas especies competencia por la reproducción. Es algo que vemos muy bien en la brama, cuando los ciervos pelean por el dominio o por la adquisición o poder encontrarse reproductivamente con una hembra. Lo mismo con los toros. Muchas veces hemos visto a los toros pelear, los perros, etcétera. Las distintas poblaciones tienen relaciones dentro de ellas mismas que llevan a esta competencia o pelea por la reproducción. Dentro de una misma población también tenemos esta relación que se da dentro de la misma población en una comunidad, que es el escalafón social. En el escalafón social generalmente hay división del trabajo. Esto es algo que vemos muy bien en lo que son las hormigas, donde hay división del trabajo, tenemos la hormiga reina, tenemos las obreras o en las abejas, pero también lo podemos ver en los mamíferos. La hembra siempre generalmente se queda a cuidar las crías y el macho es el que va por el alimento. En algunas es al revés, ¿no? Como los pingüinos, donde el macho cuida el huevo y la hembra va por el alimento. Luego tenemos las relaciones de protección, ¿sí? Esto es muy común en las hembras con sus crías. Tienden a protegerlas, a cuidarlas, a alimentarlas. Y por último, la última relación que vamos a ver dentro de las intraespecíficas, dentro de una misma población, en una comunidad, es la territorialidad. Esto tiene que ver también con que muchos mamíferos eh, utilizan o marcan el territorio con olores, el caso de los perros con orines, el caso de los gatos raspan con sus uñas, el caso de los ciervos pelean por lo mismo, ¿sí? Entonces la territorialidad muchas veces tiene que ver con marcar el territorio y otro tipo de competencia intraespecífica también que vamos a ver es cuando compiten, como vemos en esta foto, con, por ejemplo, por una hembra. Una vez que ya analizamos las relaciones que se pueden dar dentro de una comunidad, pero a su vez dentro de una misma población, pasamos a relacionar, a ver aquellas relaciones que se dan entre distintas poblaciones dentro de una comunidad. Así podemos hablar de neutralismo, comensalismo, amensalismo, mutualismo, depredación o las competencias. El neutralismo es un tipo de relación en donde ninguna se ve o favorecida o afectada. Y aquí cabe explicar que esta señalización que se da dentro de las relaciones interespecíficas se dividen con una barra y podemos ver o el cero, que significa cuando ninguno va a ser afectado o favorecido, o podemos ver signos positivos o negativos que lo vamos a relacionar con que está beneficiado o no es beneficiado. En este caso, en el neutralismo, vemos en un sector donde vemos dos poblaciones, ¿sí? Que la verdad ninguna molesta a la otra, sino que están cohabitando ese mismo espacio sin molestarse. Una segunda relación que se puede dar entre dos poblaciones son el comensalismo o el amensalismo. La diferencia que hay entre amensalismo y comensalismo es que en el amensalismo hay una competencia directa donde una de las poblaciones se ve afectada y la otra no sufre ningún cambio. Es decir, una de las poblaciones, el amensal, resulta inhibida en su crecimiento o en su reproducción, mientras que la otra, básicamente, no resulta ni beneficiada ni perjudicada. Por eso le colocamos el negativo a la primera y el cero a la segunda. Luego el comensalismo es al revés. En el comensalismo la población comensal, de ahí viene la palabra, resulta beneficiada, por eso la expresamos con el signo positivo, mientras que la otra población no recibe ni beneficio ni perjuicio alguno. Ejemplos de comensalismo son, por ejemplo, esta vaca que tiene un animalito posado, seguramente este animalito se posa aquí para poder alimentarse o poder refugiarse y realmente al bovino no le provoca ningún daño, no lo perjudica ni lo beneficia
Por eso lo marcamos con el 0 y el animalito sí se encuentra beneficiado porque encuentra un lugar donde poder posarse. Otro caso, un caso de amensalismo es este que vemos acá, donde vemos que la piña que trae las semillas para nacer cae, pero al estar las hojas caídas en el mismo suelo no va a poder germinar. Otro ejemplo es el de los clavos de olores. No sé si vieron esas plantas que se enganchan en los árboles, ¿sí? En las ramas, donde solamente usa las ramas para posicionarse. Ahora bien, ¿hasta cuándo esto va a ser un comensalismo? Va a hacerlo hasta que la cantidad de clavos ya comience a perjudicar a la planta. Otro tipo de relación interespecífica, es decir, entre dos poblaciones de una comunidad, es el mutualismo. ¿Sí? Cuando hablamos de mutualismo, nos referimos a que ambos participantes se van a beneficiar de esta interrelación. Y a su vez podemos hablar de dos tipos de mutualismo. Uno es la simbiosis, ¿sí? Que es un mutualismo obligatorio, que sí o sí requiere de la interacción, ¿sí? Es necesario y por eso se denomina simbiosis. Ejemplos de esto son las bacterias en el rumen de los bovinos. Ustedes van a ver que son necesarias para que el bovino pueda realizar eh, la digestión del heno que consume. O bien la simbiosis que podemos ver aquí del rizobio en las raíces de algunas plantas que son fijadoras de nitrógeno. El mutualismo facultativo, a diferencia de la simbiosis, es que no hay ninguna obligación, ¿sí? Y esto se denomina protocooperación, es decir, las especies pueden vivir libremente, no existe obligación de que exista la interacción. Luego tenemos la depredación. La depredación es cuando una de las especies se ve beneficiada y otra perjudicada directamente. Los animales que se alimentan del pescado, el que se ve perjudicado en este caso es el pez y el oso se ve beneficiado o en este caso parece un leopardo, sí, que se va a alimentar, obviamente este animalito va a ser el perjudicado directamente. Con respecto a la herbivoría, aquí es muy importante que nos detengamos porque ustedes van a tener que observar la herbivoría. Es un caso de depredación donde el herbívoro se alimenta de las plantas, ¿sí? Influyendo en su crecimiento. Esto generalmente se encuentra manejado por el hombre, mientras que esa planta no sea afectada, es decir, que permita que exista un brote. Lo van a ver, es el típico caso de las alfalfas, donde debemos dejar unos 12 centímetros para no perjudicarla totalmente, luego esta planta se recupera. Pero bueno, esto tiene mucho que ver con el manejo del hombre y con la herbivoría provocada. A veces cuando hay sobrepoblaciones de animales, como está ocurriendo ahora en el sur argentino, donde hay extremada cantidad de guanacos, pueden llegar a producir una herbivoría tal que ya no deje plantas y es lo que está afectando, por ejemplo, a la producción ovina. También hay herbivoría cuando ramonean algunos animales sobre las plantas y puede afectar directamente a los árboles o a las hojas leñosas. También hay herbivoría cuando, por ejemplo, los ovinos tienen necesidad de algún mineral o alguna escasez y comienzan a ramoñar las cortezas de los árboles, provocándoles serios daños hasta que logran secar las plantas. El parasitismo es también una relación interespecífica de depredación donde se va a ver afectado una especie y otra se va a ver totalmente favorecida. El caso de la garrapata se va a ver favorecida y el animal sobre el que esté afectando no lo va a hacer. Ustedes tienen una materia dedicada a esto puntualmente donde van a poder observar este tipo de relaciones. Y por último, competencia interespecífica, donde las dos especies salen desfavorecidas. En este caso es interespecífica porque hay dos especies actuando y las dos se encuentran totalmente eh, afectadas, ¿sí? O el caso de las selvas, donde individuos de dos especies coinciden en tiempo y espacio para utilizar un mismo recurso como ser la luz en este espacio.
Aquí dejarles un cuadro donde podemos ver un resumen de todas las relaciones y nos encontramos en el próximo.